Arranquemos. Como siempre, si hay algo para discutir o aclarar o retomar de la vez pasada. A mí me quedó, de la vez pasada concretamente, por ahí porque ya estábamos llegando al final de la reunión, el comentario que hiciste sobre la justicia y la contradicción en los términos de que se propone aislar al individuo que no se comporta como un individuo libre. Bueno, me perdí un poco en esa discusión. Bueno, trato de retomar en esto. Esto es la forma que tiene la conciencia del productor de mercancías cuando se mira a sí misma en la inmediatez de su manifestación. ¿Qué es lo que ve el individuo? Que ya no es simplemente una conciencia práctica, sino que es una conciencia que elabora sobre la inmediatez de la cuestión. Lo primero que aparece es lo que está presente y que va a estar presente en todo lo que después miramos, es la contradicción esta entre hay que comportarse como un individuo absolutamente libre cuando al mismo tiempo se es un individuo absolutamente interdependiente, donde de manera exterior al individuo le va a aparecer el reconocimiento de si hizo un trabajo socialmente útil o un trabajo socialmente inútil. Entonces, lo primero que aparece en las concepciones sobre cómo ese individuo se mira a sí mismo es esto de ser un individuo libre por naturaleza. Pero que acá la libertad no quiere decir ser la forma de la enajenación, quiere decir una libertad abstracta que por eso brota de la naturaleza, que es la carencia de ser social, la carencia de un vínculo social, y esto quiere decir que es un individuo que se ve a sí mismo como carente de ser social. Y que por lo tanto, como individuo libre que es independiente respecto de todo vínculo social, su interrelación social, ahora ese otro aspecto que es su interdependencia, le aparece como algo que es exterior, que ante todo depende de la voluntad de los demás, de manera indirecta, pero en el vínculo lo que le aparece es que la voluntad de los demás resuelve si eso que hizo es útil o no. Entonces, cuando se representa teóricamente esto, pero que después es la conducta normal del individuo, ¿sí? Lo que aparece es, bueno, esto es una sociedad de individuos libres. Y un individuo libre es un individuo que lo que no puede hacer es atentar contra la libertad de otro individuo libre. Sí, no tiene ser social, pero esa ausencia de ser social implica que no puede dar simplemente rienda suelta a su absoluta independencia. Entonces le aparece esto de la imagen de las obligaciones y los derechos, que es una forma de relación social. La representación de esa relación de obligaciones y derechos es lo que aparece bajo el nombre de la moral. Un individuo moral sabe lo que tiene que hacer como individuo libre. Tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro, etc. Después, la elaboración teórica de esa forma de concebirse a sí mismo y por lo tanto de conocerse a sí mismo, de organizar su acción, va a tener como desarrollo teórico la forma de la ética. Porque ese es un individuo moral, porque hay una ética que corresponde a los individuos libres. Y el individuo es portador entonces de su movimiento como productor privado e independiente
sabe cómo se tiene que comportar. Cuando uno dice, sabes que se conoce a sí mismo como un individuo moral. Ahora, como el individuo ante todo se ve a sí mismo como absolutamente independiente y como que esta interdependencia le viene de la necesidad de vincularse con los otros individuos libres, nada quita que pueda trascender lo que corresponde a la acción moral del individuo libre, porque es una relación social. Esto es una de las cosas que creo que ya lo planteé, pero cada uno lleva en el bolsillo bajo la forma de una cosa. A diferencia de la relación social portada en la persona, porque es un vínculo de dependencia personal, acá es impersonal, es una relación social objetivada. Entonces, si uno se puede apropiar de la relación social objetivada de otro, tiene derecho a ejercer su, tiene la potestad de ejercer el vínculo social que en realidad era privada e independientemente le pertenecía a otro individuo. Entonces, necesariamente, y acá uno lo tiene que tomar, después va a aparecer en el capítulo 2, ya va a aparecer esto, pero acá lo que queda de inmediato de manifiesto es que la unidad de la producción y el consumo social en esa producción de mercancías que uno conoce hasta ahora no puede brotar simplemente del movimiento de los individuos que parecen abstractamente libres, que tiene que haber una unidad que los trasciende esos individuos. Y la justicia es una unidad que trasciende esos individuos. Y acá es, el individuo no actuó o está en duda que haya actuado de acuerdo a lo que corresponde a la moral por ser un individuo libre, entonces hay una interdependencia general que se le va a imponer exteriormente a su persona, pero que se le va a imponer como una interdependencia general. Por eso va a aparecer bajo la forma de la justicia. Bueno, esto implica toda la estructura que corresponde a eso. Que lo que va a hacer es el discurso, la forma ideológica del discurso, que está basado en la moral, está basado en la ética, es el individuo libre, ante todo, es un individuo moral. No tiene que probar que es un individuo moral. Es por naturaleza esto. Entonces, esa interdependencia social que es exterior a él tiene que demostrar que no actuó como un individuo moral. Y entonces el juicio tiene la estructura del proceso racional de probar que no hizo las cosas que corresponden a un individuo moral. Si no hizo, si queda demostrado racionalmente, la racionalidad de los poseedores de mercancías, está claro, que actuó de esa forma, entonces se lo declara que dejó de ser un individuo libre, que perdió eso que tenía por naturaleza y que lo tiene que readquirir. Y que para readquirirlo tiene que estar separado de los otros individuos libres, porque hasta que no lo readquiera no sabe cómo comportarse. Y entonces la gradación de la pena está sujeta a qué grado de alejamiento tuvo respecto de la condición de individuo libre. Si hizo algo que los individuos, que es, vamos a ponerlo así, ligeramente inmoral, entonces rápidamente va a saber cómo se tiene que comportar. Pero si hizo algo que es gravemente inmoral, y lo que aparece como más gravemente inmoral es quitarle la condición de individuo libre a otro porque se lo mató, entonces la pena tiene que ser más larga. Por eso yo lo que decía es, los planteos punitivistas no se pueden basar en lo que es las concepciones, llamémosle, filosóficas más generales del modo de producción capitalista. Porque en esas concepciones más generales lo que impera es que se trata de individuos libres, que cambian equivalentes, son todos iguales. Entonces, son libres y son iguales. Bueno, entonces no se puede decir este individuo merece un castigo,
porque el castigo lo merece un individuo que no es libre. El individuo libre lo que merece es recuperar su condición de individuo libre. Después la realidad no tiene mucho que ver con todo este discurso, pero el discurso, el fundamento nace de esto. ¿Por qué se presume la inocencia? Porque se presume que es un individuo que se comporta como un individuo libre. ¿Por qué los actos hechos por los menores no tienen validez jurídica? Un contrato firmado por un menor no tiene validez jurídica porque no es un individuo libre. Bueno, todas estas cosas que veíamos la vez pasada. No sé si con eso queda más claro. Me pregunto si detrás de las apariencias estas hay una necesidad real de aislar a ciertas personas. Es que la forma es que la realidad es que necesita ser aislada porque no se sabe comportar como un individuo libre. La verdad es que es más fácil resolver el problema dejándolo encerrado y que nunca sepa comportarse como un individuo libre que readquiera lo que se llama los atributos del individuo libre. Ese es el movimiento real. Pero la concepción con que se aplica todo eso y la ficción es esa, la forma de la conciencia es esa. Y digamos, tomémoslo con lo que nosotros conocemos hasta acá del modo de producción capitalista, no puede haber otra forma, porque implicaría decir, acá hay una diferencia natural, estos son individuos libres y estos no son individuos libres. Y en una sociedad donde lo que tenemos es la expresión más pura del trabajo privado, trabajo social hecho de manera privada e independiente, y por lo tanto de la condición abstracta de individuo libre, eso aparece con un fundamento que cada vez que se lo plantea, aparece que se da de patadas con el fundamento general. Por eso el racismo se da de patadas con el fundamento general. Aparece como una expresión del modo de producción capitalista, pero no puede aparecer como la expresión general. Y aparece justamente cuando hay que justificar una diferenciación que por el movimiento de la relación social general no se puede justificar, hay que atribuirlo a la naturaleza para poder explicarlo. Entonces hay individuos libres y hay otros individuos que no lo son. Porque digo, el racista es un individuo que también se va a plantear que él tiene una moral. Lo que pasa es que esos otros individuos no tienen los atributos que le corresponde al individuo libre. Por eso no tienen los derechos del individuo libre. ¿No? Después aparecen cosas muy terribles, pero bueno. No sé si con esto está más o menos. ¿Alguien quiere plantear algo más? Después una más que venía medio procesándola, pero por algo que dijiste también vos mencionaste recién como la necesidad de que haya una unidad superior a la general, que imponga, no sé si lo estoy diciendo no, está. Que imponga estas obligaciones, y me pregunto en qué medida, digamos, en el desarrollo para que se pueda posibilitar el intercambio de mercancías, tiene que haber una unidad que garantice la propiedad privada, y eso no sé si está planteado en el desarrollo hasta acá. Lo que pasa es esto, yo voy a separar, Marx estrictamente en el Capital, en ese capítulo, no hace referencia a la propiedad privada, sí hace referencia al trabajo privado. Y hace referencia a la pureza del trabajo privado, que es un individuo que tiene el control pleno sobre su trabajo individual. Eso presupone un individuo que trabaja aislado, ¿sí? Que no puede cooperar con nadie, no solo no puede saber si lo que está haciendo es un trabajo socialmente útil o inútil cuando lo está haciendo, sino que además no puede trabajar colectivamente. Y eso presupone la propiedad privada sobre los medios de producción. Pero, de todas formas,
Marx lo va como digamos, soslayar en el desarrollo. Con esto que uno puede encontrar, no sé si ya lo planteé o no, en el propio desarrollo personal de Marx. Marx a cierta altura, acá con Luis Denari, que es el otro viejo del centro, somos dos viejos, él está escribiendo una biografía de Marx y tenemos alguna diferencia en cómo miramos lo que Marx va haciendo en los distintos momentos. Él sostiene mucho, no, esto ya le aparecía claro por esto, pero ¿qué iba a decir en ese lugar? Y en ese lugar decía lo que se podía decir. Y yo en alguna de esas cosas digo, no, para mí hay cosas que dice donde expresa verdaderamente, la forma en que está dicho, expresa que se está enfrentando a algo que hasta ahí no le aparecía claro. Y entonces él empieza, como veniendo del desarrollo de Hegel, en el desarrollo de la unidad de la vida social que está sintetizada en el Estado, y eso es lo que aparece como esto es el carácter natural de la vida humana, es un órgano colectivo, ¿no es? Y la propiedad privada como una fragmentación de eso, de lo cual brota la libertad. Yo hice la referencia la otra vez a la cuestión judía, ¿sí? Creo que la hice o no la hice. Sí, lo hice. Sí. Donde es la libertad política, de ahí nace, de la propiedad privada, nace la libertad política. Pero, ¿cuál es la verdad, por así decir, cuál es la unidad de la vida humana? No es la propiedad privada, la unidad es lo que expresa el Estado. Cuando Marx escribe los primeros escritos que él después va a reconocer, y es de las pocas cosas que reconoce cuando escribe la contribución a la crítica de la economía política, en el prólogo cita dos producciones anteriores. Una es La miseria de la filosofía, diciendo ahí estaba planteado pero polémico, y la otra son los escritos sobre la tala furtiva y sobre la libertad de prensa. Y sobre el de la tala furtiva, dice, esta es la primera vez que me enfrenté a un movimiento concreto de la vida de la sociedad. Y en los escritos, que son artículos periodísticos sobre la tala furtiva, lo que yo leo como genuina sorpresa e indignación, y Luis lee como, bueno, eso era lo que podía decir, termina a cierta altura diciendo, ¿cómo? Yo lo voy a poner en mi versión. ¿Cómo? El Estado es la unidad del proceso de vida social, eso es, lo voy a poner en estos términos, la verdad de la cosa, y se somete a la propiedad privada. No puede ser. Acá hay algo que es incoherente que además es incoherente respecto a la propia forma en que venía mirando la cosa. Porque cómo es que la unidad de la vida humana se deja dominar, porque la tala furtiva es los campesinos que recogen leña en invierno para cocinar y para no tener frío, y los señores, los dueños de la tierra, el Parlamento renano que aprueba las leyes sancionando la tala furtiva. Y entonces dice, pero los campesinos que recogían la leña se van a morir de hambre y de frío porque no van a poder ni cocinar ni calentar sus viviendas. ¿Cómo es que donde está expresada la unidad de la vida humana se somete a la propiedad privada, si esto debería ser al revés? Y después tiene una serie de escritos donde sigue la cuestión de la propiedad privada, hasta uno que yo no me puedo acordar cuál es, lo tengo citado ahí en un texto que no me acuerdo exactamente cuál es, donde dice, el problema no es la propiedad privada, el problema es el trabajo privado que engendra
a la propiedad privada. Y de ahí en más es cuando pega el salto y siempre va a partir del trabajo privado. ¿Por qué no puso la aclaración de que el trabajo privado presupone la propiedad privada? Si lo hizo porque para él era obvio, si lo hizo porque no quería poner adelante la propiedad privada, porque justamente quería remarcar lo del trabajo privado, lo sabría él. A mí me parece importante, cuando uno lo expone, aclarar esto de que uno empieza mirando el trabajo privado. Bueno, la condición para el trabajo privado es la propiedad privada. Nosotros todavía no tenemos delante cómo es la relación entre productores de mercancías. Es simplemente, no hay vínculo, todo lo que uno sabe es que no hay vínculo personal, que hay un vínculo indirecto a través del cambio de mercancías. ¿Qué carácter, qué forma concreta tiene ese vínculo indirecto? Hasta acá no apareció, porque todavía no apareció estos individuos poniéndose en relación indirecta a través del cambio de mercancías. Hasta acá lo que se sabe es cómo es que se relacionan, porque el producto de su trabajo tiene este atributo que es la cambiabilidad. ¿Cómo determina eso su conciencia? Como una conciencia fetichista, son libres porque están enajenados, y esto es lo que se sabe de ellos hasta acá. Cuando uno quiere mirar formas de conciencia, de concepción de la cosa, que va más allá de la inmediatez, aparece medio la contradicción de que tiene que tomar algo que es exterior al vínculo de los individuos. Yo tuve que tomar esto de, es una relación social objetivada, todo se compra, todo se vende, cosa que ya está, creo que puesta, no sé si está puesto ahí en el primer capítulo, y entonces uno se puede apropiar de la relación de otro. Pero ¿por qué querría uno apropiarse de la relación del otro? Todo eso requiere más desarrollo. Lo que vamos a ver en el capítulo 2 inmediatamente pone frente a, Marx lo dice, acá hay una cosa y hay otra cosa. Esa otra cosa está ligada con la justicia y demás, o digo, lo pongo así, son las relaciones jurídicas, y corta ahí, las nombra pero no las desarrolla. Y el desarrollo va a quedar para después. Así que vamos a hacer lo mismo. Quedaron enunciadas nomás, pero me parece importante mirarlas, aunque sea acá, porque esta es la forma que si a un productor de mercancías se le pregunta qué piensa que es, que trascienda la inmediatez de su persona, lo que le va a aparecer es esto, que digo, el discurso común. ¿Qué es lo que aparece? Este individuo es un inmoral, este otro individuo actúa moralmente, no tiene ética, porque es un inmoral debería ser sancionado por la... Y la otra cuestión que a mí me parece importante remarcar es que uno tiene esa forma de conciencia, porque uno es un individuo moral o inmoral, no importa, pero es un individuo que se reconoce a sí mismo, se mira a sí mismo y dice actué moralmente bien, actué moralmente mal, porque esa es una forma necesaria de la conciencia de un poseedor de mercancías, aunque no sea fetichista. Después el problema es proyectar a las transformaciones de la vida de la sociedad lo que es una relación social propia del modo de producción capitalista. Y pensar que entonces la moral es una condición natural y que toda sociedad tiene una moral. Pero eso es otro tema que va para otro tipo de discusión. Lo que les propongo que sigamos mirando es cómo esa conciencia que naturaliza su condición de conciencia libre, ahora ya plenamente como una conciencia científica, con una conciencia que trate de contestarse
objetivamente respecto de su propia determinación, pero que parte de naturalizar su condición de conciencia libre. Y para mí la expresión propia de esto es cuando la conciencia, el conocimiento consciente de los productores de mercancías se pregunta por cómo opera su propia conciencia, su propio conocimiento consciente. Y para mí lo que apunta a esto, a partir de naturalizar la conciencia libre, es esencialmente la teoría psicoanalítica. Alguna vez me aparecieron planteos en un momento casi coincidentes de por qué no tomar la psicología conductista y demás. Y lo que yo encuentro es que esas otras formas de psicología no buscan, no se preguntan por cómo es la conciencia, cómo es el proceso de pensamiento consciente, que decir conocimiento consciente, sino que operan sobre eso sin preguntarse por la determinación de eso. En cambio, la teoría psicoanalítica parte de preguntarse cómo es que opera la acción consciente y voluntaria, la acción de los individuos para después operar sobre ella. La otra apunta a operar deteniéndose en la apariencia de cómo se manifiesta esa acción. Entonces, por eso miraríamos esto. Y la primera, yo voy a tratar de hacerlo, a veces lo hemos hecho muy lentamente y con mucho detenimiento, y no sé si es un buen resultado. Salvo que haya discusión que profundice, vamos a hacerlo más o menos como recorrido. La primera expresión de esto es la teoría de Freud, lo que Freud va a desarrollar. ¿Cómo estrictamente concibe, porque es una forma de conocimiento que concibe, pero bueno, ¿qué es lo que ve Freud en el sujeto humano que tiene delante respecto de cómo organiza su acción? Y lo primero que ve es que acá hay un sujeto que por naturaleza carece de todo vínculo con los demás, carece de toda limitación respecto de su absoluta independencia. Y lo va a decir, esto es lo que va a llamar el ello, que va a decir, es puro instinto, pura pulsión, y lo que hay es esencialmente, después va a agregar otras cosas, pero lo que hay esencialmente es el instinto de placer. Lo que busca es afirmarse, que lo va a llamar realizar su objetivo como si esos objetivos, que son la reproducción de sí mismo, no tuvieran ningún límite, no tuvieran ninguna traba en su realización ni ningún límite que brote de la propia subjetividad. Esto es la misma imagen del productor de mercancías, individuo absolutamente independiente, puesto como una condición natural. ¿Y qué le pasa a este individuo? Y resulta que choca con los demás en la satisfacción de su instinto de placer o su pulsión, choca con los demás. Y entonces tiene que incorporar a su persona el principio de placer, tiene que incorporar a su persona el principio de la realidad. ¿Y qué es el choque con los demás? Es lo que le pasa al poseedor de mercancía cuando los demás le tienen que decir si lo que hizo es socialmente útil o no. Entonces, exactamente la misma imagen de que la interdependencia es exterior, de que no hay ser social y que la interdependencia es exterior. Pero ¿qué tiene que hacer este individuo para poder satisfacer en la medida que le sea posible su principio del placer?
tiene que incorporar a su persona la capacidad para limitar el ejercicio de su principio del placer y subordinar ese principio del placer a los límites que le impone el principio de realidad. Y entonces, el yo es un derivado del ello que ha incorporado esta capacidad en mayor o menor medida, que como capacidad tomada en sí misma, lo que va a aparecer es el superyo. Ese es el deber ser, esa es la interdependencia social. Y entonces, a través de este movimiento en el cual lo que va a aparecer es el planteo de la conciencia, el yo tiene que pelear permanentemente entre el ello y el superyo, está en un enfrentamiento continuo para balancearlos a los dos, y si no estoy errado, el superyo pertenece todo a una acción consciente, el yo está en parte, el ello está en el inconsciente y cada tanto, como el yo tiene una parte también ahí, se le escapa, no lo puede controlar al ello y se escapa el ello sin control. Entonces el superyo objeta ese escape y reprime reprime al yo para que controla, lo reta al yo para que controle adecuadamente al ello. Esto ha sido muy esquemático. No sé si hay algo que quieren que aclare más o no. Estas pulsiones, no sé, pulsiones de placer, las presentan como algo natural, inherente. Está en la naturaleza. ¿Qué es un ser humano por naturaleza? Es un individuo que lo único que busca es satisfacer su principio del placer. ¿De dónde le nace este principio del placer? Dice, lo innato es, por eso aparece en las traducciones castellanas, en la traducción más tradicional aparecía como instintos, en la traducción más moderna aparece como pulsiones. Digo, más modernas quiere decir, son de la década del 70, pero la otra es, bastante anterior. Es esto, es la imagen que tiene el productor de mercancías de su condición. Soy un individuo libre por naturaleza, ilimitado por naturaleza, que lo único que me tiene que importar es la reproducción de mi subjetividad, pero resulta que para satisfacer mi subjetividad estoy sujeto a la voluntad de los demás que me la expresan a través del cambio de mercancías, pero esto no es natural. Si yo por naturaleza soy... esto ha venido impuesto sobre mi condición natural. Esto es una cosa importante para remarcar. No es que ese es el otro aspecto de mi naturaleza. Eso es artificial. Eso está impuesto sobre mi naturaleza. El problema que tengo es que para satisfacer la reproducción de mi subjetividad, y yo tengo que aceptar que tengo esa interdependencia con los otros. Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Me la paso chocando con los otros abiertamente, porque doy rienda suelta a mi principio del placer, entonces me cago en todos los demás y los demás me van a hacer notar que no podía hacer eso, o tengo que incorporar eso en mi persona, en mi subjetividad, como algo que me viene de fuera, pero que yo lo tengo que incorporar y que controle
lo que hace mi yo, lo que hace la expresión consciente y voluntaria de mi subjetividad. Pero como algo que estaba de afuera y que lo tuve que incorporar. No está en mi naturaleza tener esto, en mi naturaleza estaría no tener límite en la reproducción de mi persona. Digamos, el problema que va a tener el yo es que todo el tiempo lo que tiene que hacer es administrar hasta cuándo se choca y hasta cuándo se frena el choque, pero siempre tiene que salir a chocar. ¿Qué es lo que va a aparecer en esta concepción? Porque como lo mira como natural, concibe que lo que no se regula adecuadamente de esta forma es algo que es antinatura, respecto de la normalidad, más que natural como normal, respecto a la normalidad es una enfermedad. Lo que se sale de esa normalidad es vista como una anormalidad que debe ser considerada una enfermedad. Hay que pensar que también corresponde a una etapa histórica determinada, esa forma de mirar. Y entonces lo que va a mirar es la cura y va a mirar, va a desarrollar el mecanismo de la cura. Y yo a esta altura siempre hago esta aclaración. Yo separo muy marcadamente la explicación del mecanismo de la cura, de la llamada cura, que en realidad es que el individuo incorpore a su persona la capacidad para que el choque tenga la forma general y que la limitación que se pone por el superior tenga la forma normal. El propio Freud va a plantear, sí, bueno, pero todo el mundo tiene esta forma de conciencia, porque lo que mira son todos productores de mercancías y todos los productores de mercancías nos comportamos de esta forma. Entonces, yo separo lo que es la explicación de cómo opera esto, de la explicación que se da de cómo opera la conciencia o la subjetividad humana, del efecto del tratamiento, del proceso psicoanalítico, que se basa en el desarrollo de esta forma, en la operación sobre esta forma de la conciencia, pero que efectivamente tiene la capacidad de lo que está salido de curso normal, llevarlo al curso normal. Por así decir. Entonces, ¿qué es lo que aparece planteado? Y aparece planteado por el propio Freud. Lo que él llama la cura no es un proceso consciente. El proceso consciente es el proceso por el cual el individuo va a establecer con el analista un vínculo que no es un vínculo consciente, que es lo que se llama la transferencia, que va a implicar que, ¿cuál es lo que contiene esto? El individuo no puede dejar de ser un individuo enajenado, pero puede colocar su enajenación en una figura humana que sea mejor, ¿tá?, entre comillas, que la figura donde la tenía ubicada. Y eso, un individuo que hace un trabajo que requiere el ejercicio de la conciencia como una conciencia más o menos compleja, solo lo puede hacer a través de un proceso consciente. Hago esta cosa. Va a ser una mala comparación, aclaro, pero que corresponde a esto. ¿A qué conciencia le sirve como proceso de conciencia de productor de mercancías? Le sirve como forma
de regular su acción, la confesión religiosa. Le sirve a una conciencia que no se pregunta mucho por lo que está haciendo, que no es una conciencia que hace un trabajo complejo y que entonces tiene un ejercicio complejo, objetivo de sí misma. Entonces le dicen, el que tiene la autoridad personal para decirle esto, y al cual la persona le reconoce la autoridad personal, le dice, bueno, te tenés que rezar tanto de esto y tanto de esto, y el individuo, a través de eso, porque puso la posibilidad de regular su acción en el otro, la puede regular. Lo mismo la brujería. La brujería es un proceso que reproduce la enajenación y en muchos casos lo reproduce con un fetiche. Se le pone en el otro individuo la potestad de hacer algo que lo hace, vamos a tomarlo, A y B. A es el que resuelve su propia situación, pero solo porque pone en B la potencialidad exterior a sí para resolverla. ¿Se sigue esto? Bueno, lo mismo hay que pensar, Freud hace su desarrollo, ¿quién era su objeto de estudio? Era en gran medida la pequeña burguesía vienés de primeros 2 décadas del siglo XX. ¿Qué eran? Comerciantes, individuos que para la época hacían los trabajos que pueden ser más complejos. Técnicos con mezcla de trabajo artesanal con conocimiento científico. A ese individuo, es un individuo que no se le puede decir, bueno, mira, el brujo tiene el poder de solucionarte el problema. Y entonces como el individuo pone en esa figura que es ajena a su persona la potestad de dominarlo, entonces resuelve su problema. Lo resuelve él, pero se lo resuelve a través de esta cosa. Un individuo que tiene un proceso de trabajo donde hay una fuerte participación de la conciencia objetiva, es muy difícil que le ocurra esto, pese a que en la Argentina, y en algunos momentos en particular, se ha visto gente que tenía procesos de trabajo que necesitaban conciencia objetiva y que recurrían a la bruja con una alegría y una desesperación muy grande, y la bruja les había dicho lo que el psicoanalista no había sido capaz de darse cuenta, así de entrada le había dicho. Pero bueno, es otro problema. Pero lo que uno tiene es esto. Entonces, corresponde a una etapa histórica donde aparecen individuos que hay que pensar, son la plenitud, la pequeña burguesía, esto estrictamente es el productor independiente de mercancías, es la plenitud de esto. Entonces, el mérito de Freud es haber tomado ese objeto y haberle mirado dentro de los límites de la naturalización de esa conducta, de esa subjetividad, haber podido decir, bueno, acá lo que le pasa es esto, lo que le pasa es esto, lo que pasa es esto, y haber podido actuar y operar sobre eso. Y yo en este sentido, después lo planteo, yo hago un paralelo con la economía política clásica, ¿tá? Donde lo que ya vimos que Marx dice es, todavía se enfrenta objetivamente a lo que tiene delante, porque hay que manejar, porque aparecen la economía política clásica en aquellos lugares donde está desarrollado hasta tal punto el trabajo privado que hay un problema de cómo se lo rige en su unidad. Y esto es lo que va a estudiar Smith, esto es lo que va a estudiar Ricardo, esto es lo que van a estudiar los fisiócratas antes. Acá apareció un problema y entonces para poder operar hay que tener un cierto conocimiento objetivo, avanza hasta un punto. Pero ese conocimiento objetivo no puede romper
porque lo que simplemente es operar la reproducción inmediata de esto, no puede romper con el carácter enajenado de la conciencia. Y la forma de no romper es decir, se es libre por naturaleza. Bueno, esto hace lo mismo y logra un avance en su capacidad para operar sobre la conciencia de los individuos. Vos decís que en este caso es un conocimiento que naturaliza ciertas cuestiones, pero que sin embargo sería más potente para operar sobre un concreto que un... Depende del concreto, que una bruja, que un brujo. Sí, siempre y cuando el individuo sea un individuo que el eje de su acción, del ejercicio de su conocimiento consciente, sea un conocimiento objetivo, apunte hacia un conocimiento objetivo. ¿Tá? Porque ese es el individuo que se pone a pensar qué es lo que está haciendo. Un individuo que tiene un conocimiento práctico limitado por el trabajo concreto que realiza, no se pone a pensar qué es lo que, por qué le pasa esto, nada. Si el proceso general que va a ejercer es, bueno, yo para organizar mi acción no necesito y no tengo la posibilidad de conocer más que más o menos esta inmediación. A medida que se va desarrollando el trabajo complejo, después vamos a mirar por qué en el modo de producción capitalista, empieza a aparecer la necesidad de operar sobre una conciencia y una voluntad que por la forma material de su trabajo ya no le sirve la conciencia religiosa, ¿tá? Porque la enajenación religiosa empieza a chocar con el individuo que dice, no, pero divinidad, yo soy libre por naturaleza, ¿más qué divinidad me va? Entonces, porque haga esto, haga aquello, le prenda la vela, no me va a cambiar mi situación. Entonces, además, Freud viene con un desarrollo que es esto. La técnica que había en ese momento para esto era la hipnosis. Y la hipnosis tiene exactamente el mismo mecanismo. El individuo que está hipnotizado pone en el hipnotizador, el individuo hipnotizado es el que hace las cosas, no es el hipnotizador el que hace las cosas. Pero la conciencia del individuo hipnotizado pone en el hipnotizador la capacidad para regir su acción. Entonces, Freud empieza con la hipnosis porque era la técnica que había y se reconoce como un mal hipnotizador. Dice que a él no le salía hipnotizar a los pacientes y que entonces empieza a hacerlos hablar y ahí se da cuenta de que cuando los hace hablar tiene el mismo efecto que tenía con la hipnosis, tiene un efecto mucho más potente. Porque eso que hacía el paciente hipnotizado de poner en la persona del hipnotizador la capacidad para regir su acción de una manera que aparecía como no consciente, él lo logra haciendo que el individuo, el paciente, ponga en el analista a través de un proceso inconsciente que se desarrolla vía el proceso consciente de la reconstrucción de la vida del analizado, logra que el individuo conscientemente, es decir, que el individuo estando en estado consciente pueda modificar su acción. El hipnotizado la puede modificar, pero no domina ese proceso. Y en cambio el analizado es el sujeto del proceso. La modificación de la acción, en este caso, ¿qué vendría a ser? Poder enfrentarse a la modificación. No, la modificación de la conducta. La culpa nunca se puede sacar porque es parte de la contradicción que se porta, pero es, en lugar de que el ello impulsa a mirarse como si no tuviera límite. Entonces yo tengo que acordarme del mecanismo, aclaro.
en el planteo de Freud es el individuo se siente agredido. Entonces, como se siente agredido, reacciona agresivamente. A continuación, esa reacción agresiva se vuelca agresivamente sobre sí mismo a través de la culpa. Y entonces el síntoma es el castigo que el individuo se impone porque actuó en ese mecanismo. Hay un discípulo de Freud, era un discípulo genuino, digo, porque es un austríaco que con el surgimiento del nazismo hubo toda una emigración de los psicoanalistas, de los primeros psicoanalistas austríacos y que emigró a los Estados Unidos. Ya hubo varios de estos que emigraron a los Estados Unidos. Que es un individuo que en una época se ve que tuvo presencia en la discusión teórica y que ahora ha desaparecido totalmente de la discusión, es llamado Bergler, donde él dice que, después yo lo voy a comparar con otra cosa que dice Freud, donde él dice, en realidad hay un mecanismo que tiene un paso más. El individuo primero agrede, pero no es consciente de que está agrediendo. Y entonces a la reacción de la agresión que hizo, se ve agredido y sigue todo el mecanismo. Pero que en realidad hay una pseudoagresión, no dice agresión, dice hay una pseudoagresión que lo hace sentirse agredido por la reacción legítima del otro o de los otros. Pero bueno, pero en esencia es ese mismo proceso. Sobre esa respuesta agresiva. Es poder llevar a la normalidad, lo cual no quiere decir eliminarla, porque no se puede eliminar, pero llevarla a un punto de normalidad, que esa agresión inicial esté puesta en un aspecto que sea positivo para el individuo en lugar de ser un aspecto que le imposibilita su accionar general. ¿Tá? El síntoma le impide accionar. Entonces, que el mecanismo, no importa si es porque es una pseudoagresión primero y entonces después uno se siente falsamente agredido, porque nadie lo agredió, pero uno se siente falsamente agredido. Entonces, si uno, primero reconocer que el mecanismo es reconocer que en realidad nadie lo agredió, que uno es el que se está... Pero de todas formas el mecanismo es la transferencia. Eso lo único que hace, el darse cuenta de eso, lo único que hace es poner en la figura del analista la capacidad para que uno deje de hacer eso o lo oriente en un sentido que es positivo, no quiere decir nada, ¿tá? Pero que es positivo para ese propio sujeto. Esto lo destruía, ahora pone esa pseudoagresión en algo que termina llevándolo por un camino productivo. Que todos estos son términos muy poco, pero ¿se entiende? El individuo no podía trabajar. Bueno, ahora puede trabajar. O el individuo era un obsesivo del trabajo. Ahora puede trabajar en condiciones más o menos normales. En todos los casos es a través de la transferencia, el mecanismo es que se dé cuenta de lo que está haciendo, pero eso no es lo que le transforma la conducta. La clave del tratamiento es la transferencia. Freud, más allá de mirar de este modo la subjetividad humana, voy a hacer una aclaración antes. Yo puedo tener muchos actos fallidos, voy a aclararlo. La explicación psicoanalítica del acto fallido es que afloró el hecho cuando no tenía que aflorar. Lo que yo plantearía cuando estábamos mirando la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada
que no es un acto inconsciente, porque entonces está visto el acto fallido como un acto inconsciente. No es un acto inconsciente. Esa es la forma que tiene la conciencia. Como es una conciencia libre que está enajenada, le brotó la enajenación. Lo que se puso en evidencia directamente es el carácter enajenado de esa conciencia, que conscientemente dijo algo que parecía lo contrario de lo que como conciencia abstractamente libre quería decir. Pero bueno, esto otro. ¿Qué es lo que va a desarrollar Freud más allá de esto? Y que lo va a desarrollar fuertemente ligado con el momento histórico que está mirando. Y es, bueno, está bien, esto es la conciencia, esto es la naturaleza humana, esto que viene de fuera, pero ¿cómo se explica que esto sea así? Y entonces va a hacer algo que es similar a lo que hace la economía política. La economía política tiene el mito del estado rudo y primitivo de la sociedad. Y él va a apelar al mito de la horda primitiva, en la cual el padre de la horda tenía la potestad sobre todos los hijos se rebelaron contra el padre, lo mataron, y ahora se espantaron de lo que sintieron culpa por lo que habían hecho, por eso es que uno siente culpa, porque si no, sintieron culpa por lo que habían hecho y resolvieron establecer esa limitación que a cada uno le aparece como impuesta de afuera, y la forma de haber establecido esa limitación es el desarrollo de la cultura. El ser humano, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para dominar su punto de partida natural de su absoluta libertad e ir rigiendo la libertad recíproca a través de la interdependencia que viene impuesta de fuera. Y entonces aparece una explicación naturalizada, un intento de explicación histórica que apela a la naturalización del vínculo social inmediato. ¿Queda claro esto del mito de la horda y de los hermanos y demás? Vos tenés Sí. No sé si lo terminé de entender bien, es como... Él lo plantea así. Él lo plantea en esto. Él no lo plantea como mito. Él dice, ¿cómo se explica esto? Bueno, ¿qué había en el origen de la vida humana? Estaba la horda, no había sociedad, no había cultura. En la horda había un macho dominante que era el padre. Esa es la imagen de ciertas organizaciones animales. Hay un macho que es el que se reproduce y luego sus hijos no participan en el proceso de reproducción, ¿tá? Porque está el macho alfa y el resto, que son los hijos de ese, no pueden participar en el proceso de reproducción hasta que alguno envejece y entonces alguno de los hijos lo supera. ¿Qué es lo que pasó? Los hermanos, entonces los hijos, se rebelaron contra el padre y lo mataron. Además es una imagen que corresponde a una sociedad que no es la sociedad... incluso hoy es muy difícil construir ese mismo tipo de imagen del dominio paterno como dominio absoluto. Pero hay que pensar en la Alemania de principios del siglo XX tenía mucha presencia de este tipo de cosas. Entonces, lo que dice es, hicieron esto, ¿y qué iban a hacer? Iban a seguir matándose entre ellos. Resolvieron que en lugar de seguir matándose entre ellos, establecer un pacto de limitarse cada uno, limitarse recíprocamente. ¿Y qué hicieron para poder limitarse recíprocamente? Fueron desarrollando lo que
que Freud va a llamar genéricamente la cultura, que es toda la producción material. Es decir, ¿de dónde sale la producción material humana de esa primer acción? En economía clásica, ¿de dónde sale todo el desarrollo de la producción material humana? De que en el ser humano hay una propensión natural a cambiar, trocar una cosa por otra. Eso es lo que explica por qué se desarrolló la producción. Me suena un poco parecido a, igual hace mucho que no leo esas cosas, pero la idea del pacto social, no sé si es de Locke. Pero son todas las concepciones que vienen del desarrollo del modo de producción capitalista. Ahí es donde, pero que además tienen cuestión. Es la primera vez que aparece, había aparecido en otras sociedades, pero más limitado, donde hay producción de mercancías, pero es la primera vez que se puede pensar en ser humano, porque son todos iguales. En una sociedad feudal, en una sociedad esclavista, no se puede, una sociedad de estamentos, en una comunidad primitiva, nadie puede pensar, nadie puede pensarse a sí mismo o a los demás como ser humano, porque cada uno es un individuo distinto del otro por sus atributos personales. Entonces, cuando se empieza a generalizar la producción de mercancías, empieza a aflorar por todos lados la explicación, y en todos lados la explicación aflora como una explicación natural. En Rousseau es el buen salvaje, ¿tá? Y cometió un error al haberse, perdió su condición de bueno cuando se asoció. Voy a hacer una digresión, pero hay una frase de Rousseau que en general está interpretada en lo que yo creo que no es lo que quiso decir. Dice, los ingleses creen que son libres porque cada 4 años tienen el derecho de votar. Por lo que hacen en ese único instante en el que son verdaderamente libres, se merecen la pérdida de libertad que sigue los 4 años, a los cuales están condenados los 4 años siguientes. Creo que el sentido no es, bueno, votaron mal, sino nada, le dieron cedieron su condición de individuos libres. Se equivocaron, el único momento era en ese que no estaba el anterior ni estaba el siguiente. Pero bueno, se puede aplicar también en el otro sentido y tienen muchas connotaciones reales. Entonces vienen todas esas concepciones y viene la concepción inversa que se parece a la de Freud en este sentido, que vos lo citabas a Locke, que es en la naturaleza, porque son individuos libres, ¿no? La frase es: el hombre es el lobo del hombre. Entonces necesitan establecer un vínculo exterior a su naturaleza para controlarse. El otro dice, no, son plenamente libres, entonces es un error que se los trate de asociar, y este otro dice el otro aspecto de la condición de libre. Es esto, ahora, respecto de la posibilidad, me parece notable esto, respecto de la posibilidad de preguntarse por la subjetividad individual, nace mucho después, porque ahí es donde yo pongo como condición para esta forma de preguntarse por la subjetividad individual, que esa subjetividad haya desarrollado la capacidad para el conocimiento objetivo y para un razonamiento complejo, que hace que las otras formas de sostenerse la enajenación no le sirvan. Es una etapa histórica donde lo que se dice, la ciencia, el positivismo, a través del positivismo, es el camino indefinido de la humanidad. Esa es la afirmación de la naturaleza humana.
ese es el desarrollo de la libertad humana. Y entonces la ciencia es lo que guía la libertad humana, bueno, y ahí es donde aparecen conciencias individuales que se pueden mirar a sí mismas de esta forma. Hay que pensar que es una altura en que la Iglesia perdió gran parte de su dominio. Hegel le tiene que andar rindiendo culto ahí al Estado, al rey. Bueno, es una época que ya todo eso está fuertemente diluido, los vínculos personales están mucho más disueltos y aparece entonces esto. Es la forma propia de un productor de mercancías prisionero del fetichismo de la mercancía. El otro aspecto, ¿hay algo más en esto? El otro aspecto que yo quiero observar sobre el carácter naturalizador y que también lo emparenta con la economía política clásica es, si esto es natural, entonces es eterno. Esto no es propio del modo de producción capitalista, esto es eterno. Y cuando a Freud le preguntan por la Unión Soviética, que la imagen era, bueno, acá se superó el modo de producción capitalista, y entonces si el socialismo podía ser la forma de eliminar esta condición de la subjetividad, su respuesta es, primero fue, bueno, yo de la Unión Soviética no sé mucho, pues es un problema de otro campo, pero cuando tiene que dar la respuesta dice, me parece muy difícil porque la agresión y todas estas son parte de la naturaleza humana. Entonces, no se puede establecer un vínculo que no sea un vínculo antagónico. Y va a cerrar con esto la naturalización, lo mismo que Smith y Ricardo. Y hay que pensar que Freud está mirando un momento histórico que, digo, era como para angustiar y desesperar al más pintado, ¿tá? Entonces cuando mira todo eso no puede ver, uno entiende que los sujetos de ese momento histórico no pueden tener imágenes muy alegres del mundo, ni qué suerte que vamos camino a esto. Lo que están viviendo son situaciones espantosas. Entonces, cuando él escribe El malestar en la cultura, que es inspirado en el surgimiento del nazismo, y de donde está la parte esta de la explicación, no me acuerdo si está en Mito y Tabú, son los escritos en general últimos o más avanzados en su vida, cuando empieza a tratar de explicarse la razón general de esto. Tótem y Tabú, no me acuerdo si estaba ahí. Lo que aparece es eso, la masa se deja llevar nada, no piensa, acepta al líder que la domina. Esto va contra todo lo que está planteando respecto del desarrollo de la subjetividad humana. Y esto es natural, así que la perspectiva es negra. ¿Y cuál es la perspectiva que ven Smith y Ricardo? Y la perspectiva es negra. Se va al estancamiento, a la situación de estancamiento. Creo que yo lo planteé la otra vez, en Smith es cuanto más riqueza se acumule, más baja va a ser la tasa de interés, luego eso quiere decir que más baja es la tasa de ganancia, el capital va a crecer cada vez más lentamente, los salarios son altos o bajos, no según la magnitud de la riqueza, sino de la velocidad con que crece la riqueza va a crecer cada vez más despacio, los salarios van a ser cada vez más bajos y la
ganancia de los capitalistas va a ser cada vez más baja y eso va a llevar a una situación de estancamiento. Y en Ricardo es cada vez va a haber que poner en producción tierras peores, con peor productividad del trabajo, los alimentos van a ser cada vez más caros, los obreros van a necesitar que su salario, para mantener su salario real, que su salario nominal suba, pero como eso estrangula la ganancia, los capitalistas van a reaccionar subiendo el salario nominal menos que lo que suben los precios de los alimentos, va a bajar el salario real va a ser cada vez más bajo, la ganancia de los capitalistas va a ser cada vez más baja, los únicos beneficiarios van a ser los terratenientes. La imagen de y esto es natural, así que no hay alternativa. Estamos hasta ahí. Bueno, no sé si quieren plantear algo más. Yo básicamente el otro autor que me parece que hace un desarrollo buscando explicar la conciencia del productor de mercancías, que va a decir, no la naturalizo, pero va a ser otra cosa que es equivalente a naturalizarla, es Lacan, que corresponde ya a otra etapa histórica distinta del desarrollo del modo de producción capitalista, que corresponde a un ámbito social que es distinto a la Viena de principios del siglo XX. Lo que va a hacer Lacan, yo después me tengo que acordar, porque este es más complejo, lo primero que va a hacer es criticar a Freud por la naturalización. Va a decir, no, eso es un mito, no es explicación. Uno no puede partir de un mito para explicar el proceso. Y lo que va a decir es, esa naturaleza humana se termina con el desarrollo del lenguaje. Y ahora el ser humano está prisionero del lenguaje. Esos son los términos que va a usar. Nace en el lenguaje, nace determinado por el lenguaje y está capturado por el lenguaje y queda capturado por la ley. Se dice cómo es que entra el ser humano en esa captura. La ley le es ajena y de vuelta uno lo que está mirando es la interdependencia social, aparece como algo exterior al ser humano, pero que ahora surgió esa exterioridad a través del lenguaje y la animalidad humana terminó con esto. Él dice, esa explicación que trata de dar Freud apelando a la animalidad humana, se acabó con esto. Los términos son... Lo que va a plantear es, hay un significante que está aportado en la subjetividad y que esto es el superyo, pero que es un significante que está aportado en relación con ese significante que es exterior al ser humano. Y entonces lo que va a decir es, hay un
significante que precede a la existencia individual. Y ese significante que precede es el lenguaje. Cuando uno mira el lenguaje, que Lacan lo presenta como algo que es exterior a la subjetividad humana, está impuesto sobre la subjetividad humana, uno lo que tiene que mirar es, el lenguaje es un portador de la capacidad humana para desarrollar la organicidad de la relación social. Cuando el proceso de vida humana alcanza una complejidad tal que ya la comunicación sonora propia de los animales no sirve para poder estructurar esa complejidad, es que el ser humano va desarrollando el lenguaje, se va transformando a sí mismo para tener los órganos que le permiten expresarse, y el lenguaje es la forma de exteriorizar la conciencia individual. La única forma que uno tiene de saber lo que piensa otro individuo es a través del lenguaje. Uno puede decir hay lenguajes gestuales, lo que quiera. El razonamiento complejo, el conocimiento objetivo, solo se puede expresar a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es un producto de la actividad humana y según el grado de desarrollo de la potencia humana para transformar la naturaleza, así se va transformando el lenguaje. Pero acá está puesto como algo que precede a la existencia de los individuos, ¿no? Y ese preceder a la existencia de los individuos lo que va a aparecer es esta condición de en el cual el individuo está, aparece el término, tiene un defecto de origen que está reflejado en el término sujeto, porque el término sujeto uno es el sujeto, pero quiere decir que está sujetado. Entonces lo que va a decir es, ahí aparece que el individuo está sujetado a algo que es exterior a sí y que el lenguaje le impone. Entonces, de vuelta, lo que aparece es el yo que está sujeto. Y lo que aparece de vuelta es la imagen en el estado de naturaleza, el ser humano en un individuo plenamente libre, y la enajenación, su ligazón, su ser social, le aparece como algo que es exterior a su persona y que viene dado desde su exterioridad. Y de vuelta la conciencia del productor de mercancías. Solo que en términos mucho más más después me refiero a más que esto que uno está sujetado a otro, entonces aparece el otro y que el deseo es el deseo del otro que lo domina a uno en esta condición ya no natural. Y entonces, no es ya la omnipotencia del uno, sino que es la omnipotencia del otro, es la potestad de lo que viene de fuera de esa aparente subjetividad natural que lo domina al individuo.
Pero para ser más o menos rápido, yo voy a saltear, voy a saltear rápido varias cosas. Lo que va a seguir siendo el desarrollo es que en realidad ese otro no es un otro individuo, es lo que Lacan va a llamar el objeto A, que hace que el individuo siempre esté en falta. Ahora, cuando llegue a ese punto uno dice, pero llegó a mirar todas las determinaciones de la conciencia, de la subjetividad individual, del productor de mercancías, porque el productor de mercancías, ¿dónde ve su dependencia social? No la ve simplemente en las otras personas, la ve en las mercancías, la ve en un objeto. ¿Ah? Y entonces aparece esta construcción, que es de vuelta. Acá había un estado de la naturaleza, donde el individuo era libre por naturaleza, el lenguaje lo domina, y en ese dominio de los significantes, el deseo natural del yo está subordinado al deseo del otro, el deseo del otro es la potestad del otro para dominarme, pero el otro no es un otro, es una cosa. Sí, hasta ahí. Lo que va a ser en lo mismo que hace Freud, en otros términos, cuando le preguntan si es superable eso, o si esto porque es natural, en el caso de Freud es eterno, a Lacan se lo preguntan también en un proceso de fuerte, llamémosle como usan el término, convulsión social de su momento. Porque se lo preguntan en ocasión de mayo del 68 en París. Y se lo preguntan unos estudiantes de filosofía. Y le preguntan si puede haber, lo va a poner en los términos de un individuo, un ser humano pleno. Bueno, yo salté toda una parte del plus de gozar, que dice que es la plusvalía, pero lo que va a poner es esto, dice: ¿en qué puede uno superar la enajenación de su trabajo? Es como si quisieran superar la enajenación del discurso, todo el lenguaje. No veo para superar esta enajenación más que el objeto que soporta el valor, lo que Marx llamaba en su homonimia singularmente anticipada del psicoanálisis el fetiche, quedando entendido que el psicoanálisis revela su significado biológico, con lo cual el problema es biológico, no es social del fetiche. De todas maneras, el hombre no puede aspirar a ser íntegro, a la personalidad total, otra premisa en la que se desvía la psicoterapia moderna, desde el momento en que el juego de desplazamiento y de condensación al que está destinado en el ejercicio de sus funciones marca su relación con el significante, con lo cual estamos condenados a ser individuos libres porque estamos enajenados de por vida. La técnica psicoanalítica es distinta, y yo vuelvo a dejar de lado la técnica lacaniana y la freudiana son distintas, pero la explicación va a tener toda una serie de connotaciones que uno puede decir, Freud es equivalente a la economía clásica con un problema. Marx ya había hecho el desarrollo y Freud leía alemán, así que podría haber leído el desarrollo respecto de la subjetividad humana. Smith y Ricardo son los que, producto del trabajo de Smith y Ricardo, Marx puede descubrir esto. Freud ya había hecho un desarrollo, Lacan toma ese desarrollo, ya todavía mucho después que Marx podía haberlo usado como
como herramienta para avanzar. Y empieza a decir cosas, empieza a usar un lenguaje que es extremadamente e intencionalmente rebuscado. Una de sus expresiones es que no quería que sus textos se vendieran en el supermercado, ¿tá? Entonces escribía en difícil. No escribía mucho, no tiene mucho escrito, tiene los seminarios, que son conferencias muy selectivas respecto del público y muy cerradas. Su yerno es el que ha ido publicando y es el que tiene la versión autorizada de lo que decía Lacan, cosa que también tiene toda una cosa, pero empieza a hacer planteos como que las matemáticas son la forma que son la forma propia del conocimiento científico. Dice, nunca, yo supongo que todos ustedes, no lo puedo suponer, pero Walras en su texto, cuando está considerado uno de los fundadores de la economía neoclásica, dice, ¿para qué vamos a hablar ambiguamente con cosas que se pueden decir con precisión? Las matemáticas son el lenguaje de la economía. ¿Qué es lo que dice Lacan? Nunca ha habido otro pensamiento sino simbólico, y el pensamiento científico es aquel que reduce el simbolismo al fundar en él al sujeto, lo cual se llama la matemática en el lenguaje corriente. Y entonces lo que va a plantear es, la matemática es el lenguaje de la ciencia. Y va a ser toda una serie de afirmaciones bastante dudosas. Hay lacanianos que dicen, la afirmación es estricta. Hay lacanianos que dicen, no, es una figura. Él lo hace como estricta. Y no hay ningún tipo de vínculo matemático en la afirmación que está haciendo. ¿Tá? Con lo cual, uno se pregunta si no viene a jugar el papel en la explicación teórica que juega la economía neoclásica respecto a la economía clásica, que es, frente a la crudeza de lo que está planteado por el otro, es hacer un planteo que parece extremadamente complejo, que apela a las matemáticas como rigor científico y que en realidad está, con eso lo que está tapando es la abstracción de la que parte. Parte de la abstracción de que el lenguaje es algo que parece que hubiera brotado de la nada y que es eterno por naturaleza, esa dominación. Pero da para discutir mucho. Esto no va para la grabación. Nunca he conseguido discutir con los lacanianos. Pese a tener buena relación personal con varias psicoanalistas lacanianas, pero les pasé esto y no he logrado tener respuesta respecto de qué es lo que está en juego. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ya estamos más o menos cumplidos. Lo que seguiría sería la cuestión de la economía política.